que todo es por la gracia de Dios. Entonces, el título es La firmeza del cristiano. Vamos a ver este tema en base a la primera carta a los Corintios, particularmente tomando el versículo 12 que acabamos de leer. Hermanos, recuerden que en la iglesia de Corinto predominaban sin duda los problemas, pero eran problemas muy constantes y muy fuertes. Esto es notorio en la mayoría de las iglesias. Si podíamos hablar de las iglesias bautistas, que es en donde, gracias a Dios, conocimos al Señor y hemos crecido a través de la doctrina bíblica, y gracias a Dios por la iglesia bautista que se ha mantenido firme en cuestión de tener la Biblia como su regla de fe y práctica. Entonces, hermanos, por eso doy gracias a Dios por la iglesia bautista, ¿verdad? Porque creo que muchas iglesias bautistas están tomando como fuente principal de las predicaciones y enseñanzas la Biblia, que es la palabra de Dios. Claro que nos faltan muchas cosas que aprender, pero en las iglesias es notorio que siempre van a existir los problemas, así como en las familias de ustedes. Mi familia, por parte de mamá García Domínguez, por parte de mi esposa García Collazo, en las familias también existen muchos problemas. ¿Y esto será cierto, hermanos, que en las familias hay problemas? Claro que sí. En las iglesias hay problemas, en las familias hay problemas. O sea, esto podemos verlo por todos los ángulos acerca de los problemas. La iglesia en Corinto era una iglesia con muchos problemas y que para poder salir o avanzar de esos problemas necesitaban aterrizar sus pensamientos una y otra vez en las Escrituras. Y es por eso que el apóstol Pablo, quien es el que escribe esta carta, les exhorta con paciencia, les exhorta con amor, les recomienda en numerosas ocasiones que se mantengan firmes en la fe, entre otras cosas, ¿verdad? Creo que estudiar esta carta nos lleva paso a paso a ver la problemática que estaban viviendo los hermanos ahí en Corinto. Pero nomás para echar un vistazo ahí mismo en el capítulo 10, en el encabezado, ustedes notan este encabezado que nos habla de la amonestación contra la idolatría. Y el apóstol Pablo les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, haciendo recordatorio del Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo capítulo 13. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero vean cómo hay un enlace en esta narrativa del apóstol, desde el Antiguo Testamento, desde un líder como Moisés, desde el pueblo de Israel, desde todo lo que pudieron palpar ellos mismos, y todo lo traslada de un tajo, por así decirlo, hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hermanos. Él es el Todopoderoso, Él es Dios mismo. Y dice aquí: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice, hermanos? Y la roca era Cristo. O sea, la Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la Escritura. Entonces, y de ahí en adelante, dice el apóstol: mas estas cosas, lo que vivieron anteriormente el pueblo de Israel, sucedieron como ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros. En este momento le está hablando a la iglesia de Corinto. Pero también, hermanos, en una aplicación devocional lo podemos nosotros apropiar también. Porque si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su palabra no cambia tampoco. Sus conceptos no cambian, sus principios no cambian. Y el siervo que Dios utilizó en este momento, el apóstol Pablo, sin duda nos dejó también un buen ejemplo, ya que él mismo decía: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, todo esto es para darnos ejemplos constantes. Dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron.
Se vale a veces, hermanos, tomar ejemplos naturales le llamaría yo. Ejemplos donde digo, oye, mira, están batallando por estas causas, ¿sí? Hay que tener cuidado con las comparaciones. Cuando una persona compara a su familia con otra familia, a la esposa con otra esposa, al esposo con otro esposo, de una manera indebida e incorrecta, en lugar de ayudar, está afectando. Es como cuando usted le puede decir a su hijo, ¿por qué no eres como el hijo de la hermana fulana? Él sí se porta bien. Y si tan solo fueras como él, ese tipo de comparaciones creo que no van a ayudar en lo absoluto. O el varón que le diga a su esposa, si tan solo te arreglaras así como la hermana se arregla. O la hermana, si tan solo no estuvieras tan esbelto, ¿verdad? Y ese tipo de cosas no ayudan. No, esas comparaciones creo que de inmediato hay que desecharlas. Pero hay ejemplos naturales que podemos ver, mira, están batallando por esta razón, sin llegar a ser jueces de nadie, porque no somos jueces y no deberíamos serlos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque es muy fácil ponerse la indumentaria de juez y entonces de ahí pues generar muchos conflictos, ¿verdad? No va por ahí, hermanos. Pero sí hay ejemplos. Sí hay que ver algunas comparaciones naturales. Entonces, esto sucedió para que nosotros, en aquel tiempo los corintios, y ahora nosotros, no codiciemos cosas malas. Recuerden, hermanos, que en el trasfondo histórico, el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa por un líder llamado Moisés. Y salió de ahí con gran poder de parte de Dios. Y en el peregrinar en el desierto, tuvieron diferentes necesidades, pero Dios se encargó de satisfacer cada una de esas necesidades. Pero aún así, no había en ellos contentamiento. Como en muchos de hoy en día, muchos cristianos tenemos un grave problema porque no hay contentamiento. Y el pueblo de Israel estaba siempre buscando la forma de exigirle a Dios, de reclamarle a Dios, cuando, hermanos, no tenemos en lo absoluto por qué reclamarle a Dios. Imaginen si Él nos exigiera a nosotros obediencia, ya no nos va a gustar. Si nos exigiera fidelidad, ya no nos va a gustar. Y así podemos seguir la lista. Pero ellos reclamaban, vivieron acontecimientos difíciles. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés subió a orar y le seguía Josué? Y el pueblo enseguida, ¿qué hizo? Tarda en venir, pero ya de una manera ya molestos. Tarda en venir y empezaron a persuadir a Aarón. Y empezaron a aportar cada uno sus utensilios de oro para formar de ahí un becerro. Desde ahí eran duros de cerviz, pero Dios en su amor y en su misericordia los ayudaba una y otra vez. Tenían hambre, hizo caer del cielo un maná, un pan, hermanos, un pan. Y les dio las instrucciones a ellos para que comieran, se saciaran. ¿Pero qué hicieron? Se aborazaron. Y empezaron a recolectar y se les echó a perder. Es que no estaban entendiendo las instrucciones de parte de Dios. Y no era una, sino eran constantes veces, hermanos. No entendían. Dios les hablaba y no entendían. Hoy es lo mismo. Dios nos habla una y otra y no entendemos, hermanos. Tal parece que los mensajes ya no tienen un peso en la vida de nosotros. Las razones pueden ser varias, pero Dios no cambia. Y luego después tenían sed y Dios les dio agua. ¿Se acuerdan? Y a veces ya molestos con el líder, le exigían y él hizo algo que no debe haber hecho y entonces pues vinieron consecuencias para el líder, porque Dios no se queda con absolutamente nada. Entonces, se cansaron, hermanos, codiciaron cosas malas, empezaron a murmurar entre ellos, empezaron a decir, ya estamos hartos de este maná. ¿Sí? Hermanos, dice la Escritura en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo, y el diablo dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Y ese maná simboliza la palabra de Dios sin duda alguna. Ya estamos hartos de este pan, decían.
Es posible que muchos cristianos ya estén cansados de oír los consejos de parte de Dios. Ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Algunos quieren escuchar solamente lo que les endulce el oído, lo que les haga sentir bien. Pero ya muchos no quieren ser confrontados ni retados en lo absoluto con el pecado que mora en nosotros. Porque hay pecado en nosotros, ¿sí o no? El apóstol Pablo dice, el pecado que mora. El mismo que escribe a los Corintios, él dice, el pecado que mora en mí. Así es de que no te puedes hacer hacia un lado ni hacia el otro. Porque todos estamos en este barco. En el sentido de que Cristo vive en nuestro corazón, gracias a Dios. Pero también vive o mora el pecado. Y entonces ahí podemos ver, hermanos, cómo el pueblo de Israel codiciaron cosas malas, se rebelaron contra Dios, exigieron carne, hermanos, ya no querían pan, ahora querían carne. ¿Y saben qué hizo Dios en su amor y misericordia? Les concedió esa petición. ¿Tenían frío? Les envió una columna de fuego. ¿Tenían mucho calor? Una nube. Todo, su calzado y su ropa nunca se envejeció, hermanos. Todo lo que Dios pudo hacer, abrió el mar, hermanos, para que pudieran pasar en seco. No obstante, Faraón y todos los demás quedaron ahí atrapados. Hermanos, ¿por qué el pueblo de Israel no entendía la magnitud del poder, del amor, de la misericordia de Dios? Por la dureza de su corazón. Así como hoy en día puede que nosotros tengamos dureza también en nuestro corazón. Ellos querían carne y Dios dijo, ok, les voy a dar carne, pero les voy a dar, dice la Biblia así, no estoy faltando el respeto a nadie, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices. Así les dice Dios, hermanos. Imagínense. Entonces, era lo que tenía que ver, y por eso estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos eso, para que despertemos de ese letargo espiritual que a veces nos embarga. Y luego les dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, como si nada pasara, hermanos. A veces nosotros hacemos cosas y pensamos que Dios no va a hacer nada. Pensamos, a Dios ya se le olvidó. ¿Ustedes creen que a Dios se les olvida? Hermanos, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él es Dios, hermanos. Tú y yo no le podemos decir a Él qué va a hacer o qué queremos que haga. No, Él es santo, Él es Dios. Y por eso la Escritura son advertencias. No seas como ellos, no seamos idólatras. No tomemos las cosas a la ligera, porque ellos se sentaron a comer y a beberse y se levantaron a jugar. Y luego habla de cosas fuertes. No forniquemos como algunos de ellos lo hicieron. Y vinieron las consecuencias. Ni tentemos al Señor como ellos lo hicieron. Y perecieron, dice ahí, por las serpientes. Y ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron. Y perecieron por el destructor. ¿Te fijas en la advertencia? ¿Viene una consecuencia? En una advertencia viene algo que ya está escrito, que va a suceder. Hermanos, yo creo que debemos darle gracias a Dios por su abundante amor y misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Por esa misma misericordia, usted y yo no hemos sido consumidos, hermanos. ¿Cuántas veces Dios le dio una y otra oportunidad al pueblo de Israel para que se enderezaran, para que dejaran su mal camino y se volvieran a Jehová? Muchas veces, hermanos. Y lo mismo sucede con nosotros. Cada predicación es una exhortación que viene de parte de Dios, porque lo que hemos hecho en esta iglesia, hermanos, no me dejarán mentir, los que exponen la Escritura, el hermano Gerardo, el hermano Oscar, el hermano Rogelio, el hermano Enrique, ustedes han visto que hemos únicamente compartido lo que dice la palabra de Dios. Y que estamos también en un proceso de aprendizaje, todos. Porque todos necesitamos aprender más de la palabra del Señor. Entonces, en el contexto, era lo que Pablo les decía. Y otra vez, en el versículo 11, le dice, y estas cosas, otra vez lo mismo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. La mente nos falla, ¿verdad que sí? Se nos pueden olvidar ciertas cosas. Pero por eso es muy importante escribir. Y aquí ya tenemos escrita toda la palabra de Dios. Por si a alguien se le olvida,
Dice, y están escritas. Aquí están, hermanos. ¿Para qué cosa? ¿Para tener la Biblia guardada durante toda la semana y sacarla única y exclusivamente los domingos? ¿O leerla cada que yo, no sé, no tenga nada que hacer? La Biblia es el alimento espiritual que necesita el cristiano día con día. ¿No hay alimento? Mucha debilidad. Hermanos, como en el alimento físico, ¿no hay alimento físico? Mucha debilidad, mucha enfermedad, mucho mal humor, malas decisiones. ¿No hay alimento espiritual? Exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto fue como ejemplo y están escritas para, vean ahí, amonestarnos a nosotros. Yo no veo en esta palabra algo que te endulce el oído. Yo no veo en esta palabra que diga, mira, si quieres, ¿se acuerdan de aquel sacerdote llamado Elí? ¿Cómo les hablaba a los sacerdotes sus hijos, Ofni y Fines? ¿Cómo les decía? Hijitos, no está bien lo que hacen, he oído cosas. Y una pasividad tremenda en lugar de plantarse un poquito más firme y tratar el asunto como debió haber sido en aquel tiempo, no lo hizo. Hermanos, la palabra de Dios es para amonestarnos también. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Ahora sí entran ustedes. Amén. Toda la escritura, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. El autor es Dios mismo y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Para corregir. Hermano, ¿cuántas cosas tú y yo necesitamos corregir hoy? ¿Cuántas cosas? Malas actitudes, malos pensamientos, malas acciones, tibieza tremenda, falta de visión, falta de empatía. ¿Qué cosas tenemos que corregir nosotros? O díganme a alguien que aquí esté y que sea la perfección andando. ¿Alguien de ustedes, hermanas? Pudiéramos decir, mira, es la hermana perfección andando, o el varón perfección andando. ¿No necesitas nada corregir hoy en tu vida? Yo sí. Yo sí. Y necesitamos tomar estos ejemplos para recibir la amonestación. No te enfades, hermano. No te enojes. Y si te enojas, pues mira, pregúntale a él. Y díselo a él. Y dile que no quieres y que no estás de acuerdo. Díselo. Y a propósito, él te va a escuchar. Y te va a escuchar con amor. Porque él es así. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ves el espacio tan grande? Pero ten cuidado, tengamos cuidado. Porque aquí vimos hace rato todo lo que aconteció y después las consecuencias que vinieron. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ahora sí el versículo que enlaza todo este pensamiento desde el capítulo 10 es como un resumen absoluto del pensamiento de Dios en torno a la actitud de cada hijo o de cada hija de Dios. Por eso ya en primera persona nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí no hay evasivas, hermanos. Aquí el asunto está entre Dios y tú, entre su servidor y Dios. Aquí deja de estar pensando en los demás. Porque la Biblia dice que un día todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se nos ha olvidado eso, hermanos? La Biblia nos dice, sí o no, que un día tú y yo, enfrente del Señor, estaremos en el tribunal de Cristo, no para ser juzgados por nuestros pecados, porque esos ya fueron anulados en la cruz del Calvario. Pero sí va a haber un tribunal de Cristo, hermanos. Y ahí vamos a estar. Yo voy a estar en el tribunal de Cristo. ¿Ustedes? Yo voy a estar ahí. Y ahí voy a recibir, dice, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso dice aquí, el que piense, o sea, tú y yo, solitos,
Si tú piensas estar firme, tenemos que mirar personal, individualmente, el no, caer. ¿Pero a qué se refiere, hermanos? Bueno, implícitamente sabemos que la vida cristiana es una carrera y hay obstáculos, hay tropiezos, hay caídas, ¿sí o no? De eso está hablando el apóstol. ¿Tú piensas estar firme en el Señor? Bien, hermano. ¿Piensas que estás convencido por las Escrituras de que lo mejor es servir al Señor? Bien, hermano. Está bien. Pero ¿cómo le vas a hacer para mantenerte firme? ¿Te vas a confiar de más? ¿O qué vas a hacer al respecto? Hermanos, es ahí donde tenemos que detenernos. Quiero invitarles, por favor, sin perder ahí, primero a los Corintios 10, un salmo muy, muy conocido. Y de ahí vamos a ver las alternativas para mantenernos firmes como cristianos. Las alternativas para mantenernos firmes como cristianos. Busquen el libro de los Salmos, hermanos. Salmos, si son tan amables. Y llegamos al Salmo número 51. ¿Sí están ahí, hermanos? Quiero invitarles para que participen, si son tan amables, primero los hermanos y las hermanas enseguida, hasta el versículo 10, alternadamente. Les invito a que participen, por favor. Es Salmo 51, del 1 al 10. Empiezan los varones y siguen las hermanas. Ayúdenme, por favor, hermanos. Sirve que con esto participan y vamos a ir un poquito avanzando. Adelante, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido lo justo de tu palabra, creyendo mi conforme a tu juicio. He aquí el maná me ha sido tomado, y el pecado me consumió mi mano. He aquí tu alma de verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mis ojos, que se limpie, lávame, que se levanta ante la gente. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame el espíritu recto de mi Amén. Gracias. Hermanos, las alternativas para mantenernos firmes como cristianos, porque hablamos de estar firmes. ¿Firmes en qué? Es la pregunta. Pues firmes en el camino de Dios. Firmes en el servicio a Dios. Firmes en el buen testimonio hacia Dios. Firmes en el legado que vamos a dejar a las nuevas generaciones. Firmes en las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Porque dijo el apóstol Pablo, porque yo sé, lo cantamos, hermanos, acuérdense. Porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Firmes en qué? Este salmo, hermanos, es un salmo que nos llena de asombro, porque no fue escrito a la ligera de ninguna manera. Toda la palabra de Dios es limpia, por eso no hay que añadir, no hay que quitar, pero se está reflejando ahí el rostro de un hombre que era catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que pudo hacer innumerables cosas, pero no él, sino el poder de Dios en él. Y podemos estudiar su vida, podemos estudiar su llamado, entre otras cosas. Para llegar a ser un hombre conforme, la palabra conforme es estar en el molde, es de acuerdo a, conforme a, es tomar la forma de. Cuando dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, es lo mismo. No te metas al molde. Muchos ya tomaron el molde de este mundo. Sus ideas, sus filosofías, sus pensamientos, y eso es lo que reflejan, porque ese es el molde al cual se han metido.
Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque sabía, hermano, que Dios era el que hacía estas proezas en la vida de David. Y cuando él estaba en íntima comunión con Dios, todo marchaba bien, aunque había problemas, aunque había batallas, ¿sí o no, hermanos? David tenía una buena relación con Dios. Y al tener una buena relación con Dios, tenía buena relación con todos. Y esto no le eximía de tener pruebas, de tener luchas, ataques, entre otras cosas. Pero por su relación que tenía tan íntima con Dios, era de ahí la victoria que él tenía por parte de Dios. Y todo iba viento en popa. La firmeza de este hombre era de alguna manera muy, iba a decir envidiable, pero no. Era algo que podía captar la atención de los demás. Estaba firme, convencido de a quién servía y pudo permanecer firme mucho tiempo. Hermanos, la Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy muchos ya han tenido problemas, muchos cristianos han caído, muchos ya no están en las filas del cristianismo, muchos jóvenes se han apartado. Y si te das cuenta de las estadísticas que a veces son alarmantes en el pueblo de Dios, en donde ya para muchos ya no es importante, ya no quieren saber nada de Dios, ya han caído en problemas como la apostasía, han caído en ganancias deshonestas, han caído en abandono de las cosas del Señor, de los ministerios, ya no quieren servir al Señor, han caído en actos inmorales y todas estas cosas, hermanos, porque no entendieron las advertencias que Dios nos hace en relación a el que piense estar firme. Mire que no caiga. Y aquí el rey David está reflejándose a sí mismo cuando fue confrontado, más adelante lo vamos a ver, pero vean ustedes el clamor que él está diciendo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tú. Sin duda alguna, hermanos, si en esta mañana tú y yo tenemos problemas de firmeza espiritual, tendríamos que empezar por reconocer la soberanía de Dios y clamarle así como lo hizo el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Y le dice enfáticamente, borra mis rebeliones. ¿Qué más? Lávame más y más porque reconoce su condición, hermanos, error. Si estamos hablando de las alternativas para mantenernos firmes, un error que cometemos mucho es que ya nos creemos los sabelotodos de las cosas de Dios y llegamos a creer los más espirituales. ¿Y sabes qué? Convéncete, no lo somos. Oh, ya sé todas las escrituras, ¿tú qué me vas a enseñar? Oh, si yo ya lo sé, yo estudié esto, estudié el otro. No, si yo me llevo bien con todo el mundo. Y el egocentrismo sale por todos lados, como aquel varón que decía el hermano Balcázar, que era un hermano muy serio, muy servicial, era un hermano muy amable, y un día acordaron reconocer a los hermanos de la congregación por sus años, etcétera. Y uno de los reconocimientos era darle una medalla así al hermano más maduro y espiritual. Y le dan al hermano, lo pasan y le dan su medallota por más maduro y más espiritual. Y pues todo bien hasta ahí, ¿verdad? Lo reconocieron y qué bueno. Pero ¿saben el próximo domingo, el siguiente domingo? Que va entrando, imagínense que va entrando ahí, ¿quién les gusta para darle la medalla actual a los aquí presentes? Un varón. Vamos a darle la medalla al hermano Antonio, dijeron por allá. Ya ni modo, Antonio. Yo iba con el hermano como por la confianza. Pero imagínense que venga el hermano Antonio, porque un domingo anterior se le dio su medallota grande, ¿verdad? Con olanes y todo ahí de el más maduro y más espiritual. Y que va entrando ahí con su medalla. Desde ese momento dejó de ser maduro y espiritual. Porque los que tienen que darse cuenta de tu madurez son las personas que te rodean o que nos rodean. Tú no tienes que andar diciendo absolutamente
Nada. Los que te ven, los que saben cómo eres aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, aquí en la iglesia y en el trabajo, ellos van a decir, hay algo diferente en él, hay algo que me captó la atención y veo algo que está pasando en su vida, algo bueno. Y sabes, lo bueno que puede hacer una persona es por el Señor Jesucristo. Lo bueno que una persona puede tener en actitudes es porque está buscando la dirección de Dios, porque Dios es bueno. Porque Él no dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Él dice, airaos pero no pequéis. Él dice, creed en mí. Él dice, y todo eso lo tenemos en mente y cuando lo creemos y lo vivimos es el resultado. Pero tú no tienes que andar diciendo absolutamente nada, hermanos. Absolutamente nada. Y aquí el rey David dice, lávame más y más, límpiame de mi pecado porque yo reconozco. Entonces, un error es pensar que somos los más espirituales. Y eso no nos va a dar de ninguna manera una firmeza en la vida cristiana. El creerte el más espiritual, elimínalo. Ese es el terrible error. Hermanos, tengo que confesarles algo. Y esto lo digo y lo digo abiertamente por razón de que estoy luchando con eso. ¿Sí? Nos extendieron una invitación a predicar en el retiro pastoral. Es la primera vez de muchos años que nos invitan y lo agradecí mucho, ¿verdad? Pero tenía temor, muchos nervios, todavía estoy nervioso de estar acá. Y se llegó el día, porque no hay fecha que no se cumpla ni día que no se llegue. Y se llegó el día de estar ahí al frente de pastores que tienen mucha experiencia a nivel nacional. Para terminar rápido, pudimos compartir la palabra de Dios. Estaba temblando, mi boca se secó. Es una señal de absoluto nerviosismo. Y no había agua en ese momento. El hermano Héctor corrió por una botellita, pero no alcanzó. En total, estuve batallando mucho. Y yo le pedí a Dios que me ayudara, porque estar acá al frente no es fácil. Y la primera demanda que vamos a tener va a ser de parte de Dios. Y con todo respeto le dije a los pastores, mi responsabilidad primeramente es con Él. Porque no es agradarles a ustedes, lo respeto, pero yo tendría que agradarle a Él porque Él sabe todo. Y empecé a compartir el mensaje con la ayuda de Dios, con mucho temor. Y terminé el tiempo que me habían dado, etc. Y cuando terminé, empezó el conflicto. Hermanos, empezaron muchos pastores con buena o con mala intención, yo no lo sé porque yo no sé sus corazones. Empezaron a acercarse con un servidor, algunos me abrazaban, me decían, gracias por ese mensaje. Otros me decían, tenemos quien nos represente en el norte. Otros, nunca había escuchado a alguien que predicara así. Hermanos, todos este tipo de palabras me estaban afectando mucho. Me estaban afectando. Ya quería salir del campamento. Ya no quería escuchar a nadie más. Aún en los dormitorios. Hermano, insisto, yo no sé si lo decían bien o mal, yo no lo sé. Yo no sé sus corazones. Y cada uno de ellos era como un clavo que se encajaba en mi corazón. Y yo decía, no quiero esto, porque ninguna persona merece una pizca de gloria, solamente el Señor. Es su palabra. Es su Espíritu Santo. Y es lo peligroso del ministerio cuando pueden llegar algunas palabras bien o mal intencionadas, porque las hay, en donde empieza a sobresalir tu ego y tu jactancia y que digas por mí, cuando un mensaje, nunca vas a terminar un mensaje hasta que te relacionas con los demás, que te puedan ver como eres realmente. Y ese es el problema de muchos, que empieza a caer en su corazón orgullo y egocentrismo. Cuando dice la Escritura que somos siervos e inútiles. Nada más, hermanos. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes, ¿de qué te glorías? Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Y estuve en esa lucha y sigo en esa lucha, hermanos. El hombre no merece ni una pizca de honra ni de gloria, solamente el Señor Jesucristo. Nadie más la merece. Y es peligroso, hermanos. Es muy peligroso
porque por eso se han desviado cantidad de líderes, cantidad de maestras, cantidad de maestros, por buscar su propia gloria en lugar de la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, dice el rey David, hermanos. Contra ti. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, hermanos, alternativas para mantenernos firmes es reconocer tu pecado y mi pecado delante de Dios. No le des vuelta de hoja. Tú sabes cuál es el asunto con Dios, ¿o no? A menos de que tu pecado esté tan engrosado en tu corazón que no te está dejando ver la claridad de las cosas, porque el pecado nos llega a cegar el entendimiento, no te deja ver la magnitud de lo que está sucediendo. Es peligroso, hermano, es peligroso. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Estás de acuerdo en esto? Porque irán de mal en peor las cosas. El que encubre, el que lo abraza, el que lo apapacha, su pecado no te va a ir bien. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no van a salir las cosas bien. Sí, a lo mejor traerás dinero. Sí, a lo mejor te irás de paseo, sí, pero tu corazón está vacío. Porque solamente Cristo puede dar la plena satisfacción. Y te digo directo, con sopita y con frijoles, pero en el camino de Dios, muy contentos. De veras, ¿sí o no? Si Dios te provee lo de más adelante, es para que lo disfrutes, pero a través de Él, no fuera de Él. Ese es el asunto, hermanos. Nos olvidamos de Él. Y tenemos que reconocer que yo necesito del Señor, porque contra Él he pecado, contra Él he hecho lo malo, dice el salmista. Delante de tus ojos, porque tus ojos todo lo ven. Te puedes esconder de todos, pero no de la presencia del Señor. He aquí en maldad he sido formado, dice, y en pecado me concibió mi madre. Y así sucesivamente, hermanos. Este salmo es un salmo de angustia y de reconocimiento por lo que él hizo. Pero miren ustedes ahí. Alternativas. No creerte el más maduro. Reconocer tu pecado, mi pecado. ¿Delante de quién? De Él. De Él. Porque hay una mala relación con Él. ¿Usted cree que si como esposos tenemos una mala relación con Dios, vamos a tener buena relación con la esposa, hermanos? No se puede, hermanos. Si yo tengo una mala relación con Dios, no esperes tener una buena relación con tu esposa ni con tus hijos. Porque les vamos a estar dando puertas abiertas al enemigo. Pasa un día, seguimos con la misma actitud, no tomamos en serio la palabra de Dios, no ponemos en oración, no nos interesamos de venir a la iglesia, estamos siempre con las mismas actitudes, pensando cosas malas, pensando en la chismografía, pensando en todas esas cosas que nos están permeando hoy en día, y lo más importante que es buscar a Dios como Él quiere, lo estamos haciendo a un lado, y entonces viene la calamidad, entonces viene la situación hostil en tu vida, y cuando estés en medio del huracán, ahí vas a decir, Señor, ¿qué está pasando? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, estoy en el segundo libro de Samuel, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Para estar firmes, hermanos, como cristianos, primeramente, no tienes que quedarte de brazos cruzados, porque hay una guerra espiritual que se está librando constantemente. Hermanos, ¿hay vacaciones para los cristianos? En teoría sí, porque me da gusto que algunos hermanos salgan y paseen, y si Dios nos permite y lo hemos hecho nosotros, qué bueno, hermanos, porque hay que disfrutar las cosas. Pero déjame decirte que en el sentido espiritual no hay vacaciones. O es para adelante o no es. O es tomar el arado o no. O es tomar la espada con firmeza o no. Porque el enemigo no descansa. Y era el tiempo en que los reyes salen a la guerra,
a pelear. Pero ¿sabes qué hizo David? Se quedó. Se quedó en Jerusalén. Y ese es el terrible error, hermanos, que como cristianos no estamos firmes porque nos hemos quedado de brazos cruzados. Ya no queremos pelear la buena batalla, ya no queremos orar por nuestras familias, por nuestra esposa, ya no quiero que Dios me rete en su palabra y me dice, estás mal, Manolo, corrígete, entiende. Ya van varias llamadas de atención, entiende. ¿Qué se estás esperando, pues? ¿Esperas que suceda algo más? No, pues mejor no hago nada, me quedo y le hago caso a las corrientes de este mundo y le hago caso al hermano inmaduro, a la hermana inmadura. Y sabes que el enemigo pone tantas cosas y ahí viene la flaqueza y ya no hay firmeza en el cristiano. Pero hermanos, hace ratito dije y lo sostengo, no hay fecha que no se llegue, no se cumpla, ni día que no se llegue. A veces planeamos, ay, falta mucho. Yo estoy pensando en el culto de acción de gracias para AMI. Todavía falta. ¿Pero qué crees? Se está llegando rápido. Bien rápido. Y sucedió un día, versículo 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. No sé a qué horas. ¿Sí? Porque no lo dice. No dice si a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. No lo dice. Pero sí era ya tarde. Un cristiano, hermanos, que tiene una vida de ociosidad, es propenso a caer inmediatamente. La ociosidad es un terreno peligroso. Porque la ociosidad te va a abrir puertas a hacer lo malo. Y no me vas a dejar mentir, pero ya con el internet tenemos. ¿Cuánta ociosidad no hay en el internet de muchos cristianos, de muchos líderes? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba todavía, ya tarde, hermanos, y todavía se paseaba, todavía estaba ahí como que muy... no sé, quiero imaginar, esperando a que lo atendieran, porque era el rey, hermano, no era cualquier persona, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué sucedía allá a lo lejos? Había una guerra fuerte. Él debería estar allá, tal vez ni estaba pensando en la guerra, no estaba pensando en sus siervos, cómo les está yendo. Él estaba dormido en sus laureles, como muchos cristianos hoy en día están dormidos espiritualmente. Ya no quieren levantar esta espada, hermanos, ya no hay entusiasmo por predicar el evangelio con sus vecinos, con las personas, ya no quieren servir. Estamos hablando de que hay escuelitas bíblicas y bendito Dios porque siempre hay un remanente. De 100 puede haber 10 que digan, sí, yo le entro, sí, yo voy, sí, yo participo, sí, yo trabajo. Si hay algo que me ha quedado claro, que en una iglesia no todos van a participar, porque Dios se vale de un remanente. La pregunta es, ¿serás tú de ese remanente? ¿O serás de los otros? Tú decides. Y entonces dice la palabra del Señor que se paseaba sobre el terrado de la casa real, vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sí, hermano, ya sabes esta historia, pero no importa, porque quiero que entremos en contexto de la situación. Acuérdate del título, ¿cómo dice? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí vemos las alternativas y los errores. Y uno de ellos la ociosidad. Y cuando vio a la mujer, no era cualquier mujer, era una mujer muy hermosa. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Las ventanas del cuerpo son los mismísimos ojos. Y de ahí empezó todo el problema también, por la ociosidad, por la apatía, por la indiferencia, por decir, otros están en la guerra, órale que ellos peleen. ¿Y tú? ¿Y tu familia queda vulnerable? ¿Tu propia vida queda vulnerable a merced del enemigo? ¿Por qué no reaccionas? Y entonces hurgó lo demás. Envió a preguntar David por aquella mujer.
Imagínense. Me gustó la dinámica de Isaac. ¿Habló de qué? Dijo una palabra, hermanos, ¿pusieron atención? Dinamismo. Pero aclaró. O sea, aclaró el asunto. No era de que, órale todos ahí. No, el dinamismo, hermanos, en el canto, en el contexto, modular el volumen y da una variante. ¿Sí? Aquí quiero pensar que David envía a preguntar por aquella mujer y no lo hizo a bocajarro, no lo hizo así, sino que pudo haber sido muy ¿qué? ¿Quién es esa mujer? ¿De quién es? ¿Sí ves la sutileza? Porque desde ahí ya empezaba un problema en su corazón. Desde ahí se estaba olvidando de Dios. Desde ahí, hermanos, Dios no se aleja, tú y yo sí. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Él no se aleja, tú y yo sí. David se alejó, en cierta forma se alejó, se olvidó de quién manda. Y el único que manda es el Señor. Porque Él escribió sus palabras, sus mandamientos. Dice aquí, ¿quién es esa mujer? Aquella es Betsabé, es hija de Eliam, es la mujer, es la esposa de un siervo tuyo. Ahí debió haber hecho, ¿qué hermanos? ¿Qué varones? ¿Qué debió haber pasado en la vida de él? Clic, inmediatamente, espera. Hermanos, cuando los pensamientos nos embargan, o te afirmas, y la Biblia dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es ahí donde entra el versículo de memoria. El que piense estar firme, mire que no caiga. Soy tu hijo, ¿qué está pasando? Quita este mal pensamiento. Es la esposa de Urías, Eteo, que está peleando. ¿Cómo puede ser posible? Y empiezas a la reflexión y a la recapacitación antes que sea demasiado tarde. Pero el problema es que lo dejamos pasar. Suavecito. Y luego dice la Biblia, después de decirle quién era, envió mensajeros y dice la Biblia, y la tomó y vino a él. Y miren, hermanos, acto seguido, durmió con ella. En la semana pasada hablábamos de que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y después como resultado el pecado, y después del pecado, la muerte, la separación. ¿Sí? O sea, hermanos, alguien que se va de la iglesia no se va de la noche a la mañana. ¿Sí sabían esto? Hay un proceso. Es paulatinamente. Ya al último es la última estocada. Vámonos. Y después cómo están viviendo. Sufriendo. Y de ahí, hermanos, vemos cómo la situación empeoró de parte de él. Y dice, durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a saberlo a David. Y hermanos, por el tiempo y la premura que tenemos aquí, nos damos cuenta de que él pudo elaborar una estrategia, otra estrategia y así sucesivamente, ¿verdad, hermanos? Pero no fue hasta en el capítulo 12 cuando a Dios no se le escapa nada y vemos el confrontamiento entre el profeta Natán y David. Y ustedes han leído ese pasaje, pero me quedo con la expresión que pudo haber tenido el rey David cuando le dicen, tú eres ese hombre. Tú eres. De ahí en adelante vino una decadencia espiritual en la vida de David. Y tuvo que llegar al punto de inundar de lágrimas su llanto, su lecho, perdón. Y como acabamos de ver ahí en el Salmo 51, hermanos, ten piedad de mí, le decía, borra mis rebeliones, porque contra ti, solo he pecado. Hermanos, cuando una persona empieza a tener problemas en su vida, es porque se ha alejado de Dios, ha tomado a juego las cosas de Dios, no entiende las advertencias, se burla de las cosas del Señor, una y otra vez, pasa por alto lo que dice el Salmo 1, que es tan conocido, hermanos, por muchas personas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y ahí el resultado, hermanos, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace
El que piensa estar firme. ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Cómo estás viendo tu relación con Dios? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás en la iglesia? ¿Sirviendo con ímpetu, con deseos o con apatía e indiferencia? Digo, ¿la obra de quién es? ¿Es tuya, es mía o es del Señor? Pues es del Señor, evidentemente, y a Él servimos. Pero si piensas estar firme, tienes que ser vigilante, tienes que estar alerta, tienes que ver esas señales. No puede ser posible que exista un letargamiento en la vida de muchos y que no se den cuenta de que todo esto nomás nos va a llevar a un punto de decadencia espiritual, así como le pasó al rey David. Por último, hermanos, por último, yo creo que Dios restaura. Amén. Dios restaura, definitivamente. Pero cuando hay un corazón contrito y humillado, ese es el caminito a seguir. Si no hay un corazón contrito ni humillado, no esperes una restauración de parte de Dios. Al contrario, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, sin duda eso va a cosechar. Esa es una ley inquebrantable. De tal forma, yo creo que Dios perdona mis pecados, hermanos. Él es fiel y justo. Yo lo creo. El Señor no quiere que pequemos, pero sabe que estamos expuestos. Aquella mujer acusada de adulterio, vete, le dijo el Señor, y no peques más. No lo hagas, no te va a ayudar. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros tomamos la decisión de hacerlo, con alevosía y con ventaja, porque decidimos apartarnos del Señor, hacerlo a un lado, y no nos importa más que satisfacer nuestros propios deseos, entre otras cosas. Hermanos, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿De qué manera estamos firmes en el camino de Dios? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Cuando todo lo que estamos diciendo, hermanos, se venga todo así como en cascada, tan solo por no tomar en cuenta las advertencias que Dios nos hace en su bendita y santa palabra. El que piense estar firme. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo estamos viendo? Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos sabiduría, porque tú nos conoces, Señor. Nosotros tal vez podemos mostrar una cara y podemos hablar buenas opiniones tal vez de nosotros mismos, pero todo esto no sirve. Tú que miras abiertamente, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, te ruego que con ese amor y esa misericordia nos perdones, porque delante de ti hemos pecado. Cuando el salmista escribe, contra ti he pecado, es porque a ti te hemos ofendido, Señor. Y el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Queremos seguir adelante, Señor. Límpianos de nuestras maldades. Hermanos, así como estamos, si has entendido el mensaje y quieres hoy tomar la decisión de hablar con Dios, ahí en tu lugar no te va a pedir que pases y pedirle perdón por las faltas, las ofensas que contra Él hemos hecho. Y si hoy te has dado cuenta de que lo único que está pasando en tu vida con esa actitud es llevarte más y más a la decadencia espiritual, la pregunta es, ¿por qué no hablar con Dios hoy mismo y pedirle perdón? Y Él está ahí para perdonarte. Sí, hermano, las consecuencias no se hacen esperar, pero creo que aún ahí Dios es misericordioso y nos va a ayudar aún en medio de esa situación. Lo hizo con David, porque al corazón contrito y humillado jamás Dios va a despreciar. Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, hermano, yo quiero orar para que el Señor me ayude. Yo reconozco que necesito corregir muchas actitudes. ¿Habrá alguien que diga así? Levante su mano para orar juntos. Amén, 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 amén. ¿Habrá alguien más? Sabes, esto es entre Dios y tú. Qué bueno que levantas tu mano.
Algunos no la levantan, no los voy a obligar porque no me toca a mí. Pero si hay una lucha en tu interior y dices, hermano, sí, yo creo que la oración del justo tiene poder. ¿Habrá alguien más que se quiera unir? Y si no, ahí mismo tú puedes hablar con el Señor, porque no es fácil, porque solamente Dios y tú sabes lo que hay realmente en tu corazón. Señor, te ruego por tu iglesia, Jesús es el camino, por los hermanos que están aquí, que han levantado su mano y que están platicando contigo. Tú sabes cuáles son sus necesidades y sus problemas. Y te pido, Señor, que por favor les ayudes tanto a ellos como a mí. Y que desde luego, Padre mío, nos perdones. Perdona nuestros pecados, porque te hemos ofendido muchas veces. Límpianos de nuestras maldades. Borra nuestras rebeliones, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Y como clamaba David, crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios y tu buen espíritu nos guía a tierra de rectitud. Bendice a mis hermanos aquí presentes y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.